aquí en el Seminario Bautista Trinidad, estudiando Romanos. Aquí es el primer tomo de esta materia, Romanos. Ya estamos entrando, hermanos, capítulo 2. Abran sus Biblias allí, capítulo 2. Pero ya entrando la lección número 6. Entonces, espero que tengan ya su bosquejo, sus notas. Mientras que están allí, quiero, en su bolsón, hermanos, hubo algunos avisos, anuncios más bien. Y quiero que sepan, hermanos, recuerden, hermanos, gracias por su fidelidad, gracias por ser constante. Felicidades, hermanos, vamos muy bien este semestre. Pero quiero animarles, hermanos, ya hay dos semanas más y luego el día 9 de abril un break, un descanso. Y entonces en esos tiempos usted puede enfocarse a un poco más en sus proyectos, lo que sea, su tarea, ¿verdad? Para terminar bien, porque otra vez su examen final será el día 14. Será el día 14 el examen final y otra vez su examen final viene directamente de su tarea. Entonces sigue estudiando, sigue cumpliendo su tarea para que pues sacan 10, ¿verdad? En su examen final. Pero el día 9, hermano, el día 9 voy a estar regresándome de Nueva York, tengo conferencia allí. Entonces es un vuelo de 9 horas de aquí en la frontera. Entonces voy a llegar noche, pero yo pensaba, pues ustedes necesitan un descanso de mí, ¿verdad? Entonces mejor, ya no habrá clase entonces el día 9, ¿ok? Pero todos lo tienen. Cualquier pregunta, duda, hermanos, favor de avisarme. Ok, vamos a orar, hermanos, y continuamos estudiando Romanos. Señor, gracias otra vez por la palabra tuya. Gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado, Señor. Sigue tocando nuestro corazón, preparándonos, Señor, preparándonos para que seamos útiles en tus manos. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Miren, hermanos, aquí vemos el título, ustedes lo tienen, el clamor del judío es su propia condenación. Entonces vamos a seguir, hermanos, con este tema en Romanos. Miren la introducción. Estamos en capítulo 2, los versículos 17 al 29. Lo vamos a leer durante la clase, pero aquí vemos la introducción por Matthew Henry. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de Matthew Henry, Mateo Henry? Es él ha escrito comentarios. Y la verdad tenemos en el español en la biblioteca aquí, en su biblioteca aquí por el seminario. Todavía no estamos bien organizados, pero sí tenemos algunos libros ya en español. Tenemos más de 400 libros en la biblioteca ya, pero la mayoría en inglés. Algunos de ustedes bilingües lo pueden disfrutar, pero aquí este comentario ya tenemos en el español. Entonces lo pueden, ¿cómo se llama? Tomar, leer, y no cuesta, ¿verdad? No cuesta. Pues si quiere dar algo, está bien. No cuesta, hermano, no cuesta nada. No cuesta nada. Y estamos, hermano, acabo de comprar algunos libros más en español. Hemos encontrado más comentarios y todo. Y hermano Ricardo Hurd lo va a traer en abril aquí en el seminario. Entonces la visión aquí, hermanos, es tener una biblioteca amplia en el español por ustedes, por todos los alumnos, y también una computadora que ustedes pueden pasar durante el día, trabajar y imprimir y todo. ¿Okay? Entonces es la visión. Sigue orando por eso. Mira lo que dice Matthew Henry. Dice, hablando de esos versículos, en la última parte del capítulo, el apóstol dirige su discurso más cercanamente a los judíos, lo vamos a ver aquí, y les muestra de cuáles pecados eran culpables, a pesar de sus confesiones y vanas pretensiones. Entonces vamos a ver eso juntos, hermanos. Algunos objetivos de esta lección son dos. Número uno, darse cuenta de ¿cómo se llama?
ceguera de los judíos en sus clamores. Entonces ellos andan bien, ¿cómo se llama? Ciegos espiritualmente. Tenían este, ¿cómo se llama? Vocabulario religioso. Saben de qué hablar, cómo hablar. Tenía sus ceremonias y todo, pero fue algo bien vacío, vano. Entonces, número 2, entender cómo ellos estaban esperando más de otros que ellos mismos. Este es el problema, ¿verdad? Entonces, son 2 términos importantes que vamos a ver aquí en esta lección. Primero, la palabra secta. Es una fracción pequeña, partido unido por interés, creencias comunes, ¿verdad? Recuerden el apóstol Pablo, ¿a qué secta pertenecía él? Periseo, ¿verdad? Periseo, aún conforme Hechos 24, los cristianos primitivos también fueron criticados por el pueblo judío porque eran miembros de una secta odiada, conocida como el camino, ¿recuerden? Entonces, vemos aquí, hermanos, la palabra secta, lo vamos a ver también la palabra blasfemia, ¿verdad? El acto de maldecir, difamar, mostrar desprecio, falta de reverencia, y aquí vamos a aplicarlo específicamente hacia Dios, a Dios, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento el blasfemar contra Dios era un crimen que tenía como castigo muerte, conforme Levítico 24. Entonces, contra la ley moral de Dios también en Éxodo 20, el versículo 7. Entonces vemos aquí, hermanos, algunos términos que vamos a ver en la lección. Vemos primero, hermanos, el clamor de los judíos. Estamos en sus notas, página 27. Hermanos, el hebreo es peor que el pagano y el hipócrita. ¿Por qué? El judío comete el pecado que Dios más odia, la soberbia. Esos religiosos soberbios sentían que Dios les debe algo a causa de sus funcionamientos como secta. Entonces, ellos pensaban que era, ¿cómo se llama? Preferido por ser judío, punto. Por ser judío. Entonces, mira lo que dice, hermanos, por ejemplo, vamos a leer, ¿quién lo puede leer? Versículo 17, ya estamos entrando en contexto. Estamos notando, él está hablando específicamente con el judío. ¿Qué dice el versículo 17? Dice así, he aquí, tú tienes el sobrenombre de, ¿qué dice? Judío. Y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Entonces, ellos están bien con tanta confianza, soberbia y todo, pero en el sentido negativo, ¿verdad? Entonces, vemos primero, él clama la ley. Entonces, aquí vemos, hermanos, debe decir la ley. Él clama la ley, el judío. El judío pensaba que era preferido por encima de gentil en 5 maneras. Primero, su título. Dice, tú tienes el sobrenombre de judío. Mire sus notas, hermano. El título judío viene de Judá. La definición hebrea de Judá es uno que es celebrado. Entonces ellos sentían, aún por el nombre, ¿verdad? Su título, era el pueblo preferido de Dios, ¿verdad? No solamente su título, su confianza, dice, y te apoyas en la ley, ¿verdad? La palabra apoyas, definido como apoyarse, dice, respaldarse sobre algo. Entonces, la confianza verdadera en la ley conduce al reconocimiento del pecado, arrepentimiento del pecado y la recepción de la salvación, pero nunca una confianza ciega que ellos tenían, ¿verdad? Entonces ellos dicen, mira, somos judíos, el Señor nos ha dado la ley, a través de nosotros lo va a dar el mundo, entonces somos el pueblo
preferido de Dios. Pero la ley debería guiarles ¿a dónde? Arrepentimiento. No confianza, ¿verdad? Ellos estaban completamente satisfechos en que su justicia propia era lo suficientemente buena para llevarlos al cielo. Ese es lo triste, ¿ya? Lo triste, ¿verdad? No solamente su título, su confianza, pero número 3, su triunfo dice, el versículo 17 dice, y te glorías en Dios. Entonces Pablo está hablando con ellos y ustedes tienen esta confianza. Su gloria era que el Dios de los judíos era el Dios verdadero. Pero su problema tenía que ver con qué. ¿Verdad? Ellos están diciendo, ya pertenecemos a Dios, pero no lo conocemos, no andamos con Él en ese sentido, como deberíamos, ¿verdad? Pero sí pertenecemos con Él. Él es nuestro Dios. Entonces, otra vez, ellos estaban más interesados en lo que habían cumplido en lugar de lo que Dios había cumplido, ¿verdad? Entonces, el enfoque fue no solamente, no realmente la persona de Dios, andando con su Dios, conociendo de Dios, no, pero nada más saber de su Dios, ¿verdad? También su pensamiento, el versículo 18, y conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor. Mire, hermanos, su clamor arrogante era que ellos eran los únicos que podían conocer la voluntad de Dios, porque Dios les ha dado la ley, su ley, me explico. Entonces ellos insistieron que su nombre les daba una revelación preferencial de Dios, ¿verdad? Ese fue su pensamiento, que solo nosotros conocemos la voluntad de Dios, ¿verdad? También su enseñanza. Dice el versículo 19, dice, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Dice el versículo 20, instructor de los indoctos, maestro de niños. Entonces, su enseñanza, ellos están pensando, mira, somos los maestros a todos, el ejemplo de todos, la luz de todos, la guía de todos. Aquí vemos su actitud religiosa, ¿verdad? De superioridad. Entonces, hermano, estos 5 maneras está demostrando ¿cómo se llama? Su soberbia, ¿verdad? Esta es la representación de la arrogancia espiritual, ¿verdad? Que estaba en ellos. Existió hoy en día entre los judíos y también otras sectas, ¿verdad? Como no quiero ofender a nadie, pero piensa en los testigos de Jehová, ¿verdad? Son testigos falsos, amén, hermanos, pero están convencidos que solo ellos serán salvos. Solo ellos conocen la verdad. No tiene 100 años en la tierra. No tiene 100 años, pero está convencidos que ellos saben la verdad. Y es triste, ¿verdad? Es triste. Entonces, aquí vemos, hermanos, otra vez, específicamente el judío, el clamor del judío es su propia condenación. Primero vemos el clamor de los judíos, pero número 2, estamos en página, continuamos pensando, él clama la ley, pero número 2, no solamente también él clama la lealidad. Mire el versículo 25 al 27. ¿Quién lo puede leer, hermanos? 25 al 27, aquí vemos, ya está, no solamente la ley, pero también la circuncisión. ¿Quién lo puede leer? Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti,
que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. De la ley. Mira, aquí vemos sus clamores de legalismo, ¿verdad, hermanos? De legalismo son hechos, dice, nulos, ¿verdad? ¿Dónde está la palabra? Sí, nulos y vacíos porque han quebrantado la ley. La circuncisión no podía salvar al judío porque no había guardado la ley. Hay que reconocer, hermanos, aquí la verdad del asunto es que el judío era más culpable ante los ojos de Dios porque la circuncisión mostraba que realmente conocía la ley, pero no la guardaba, ¿verdad? Tampoco, no la guardaba. Entonces aquí vemos, él clama la ley, él clama la legalidad, también él clama ¿qué más? Linaje. El versículo 28. Pues no es el judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que le hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo que dice interior. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hermanos, otra vez, ellos están pensando, Señor, como el pueblo preferido de Dios, también por la ley, por la circuncisión y todo. Entonces, ese los da más favor con Dios, pero no, los hace más que responsables. Entonces, él está enseñando también que no todos los que dicen somos judíos son judíos, pues no tiene que ver con solamente lo exterior, tiene que ver con qué, la fe verdadera, el corazón interiormente, ¿verdad? Los versículos 28 y 29 no están enseñando que cada cristiano es un judío, sino que todo judío no es judío, ¿verdad? Se requiere más que linaje, se requiere un cambio interior de corazón para ser un verdadero judío. Entonces, vemos Pablo, ¿verdad? Claramente, hablando con ellos, explicando realmente cómo Dios los ve, Entonces, el clamor del judío es su propia condenación, ¿verdad? Número 2, clarificando el asunto, este argumento es la condenación del judío. Mira, el problema con el argumento del judío era que ellos estaban demandando un estándar de conducta a los paganos que ellos mismos no seguían. Aquí vemos el problema. Por esa razón, mira lo que dice en el versículo 21. Dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtas. Tú que dices que no se ha de adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes, ¿qué se dice? Sacrilegio. Tú que te jactes de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Entonces, aún el versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces, vemos aquí, hermanos, la condenación del judío. El problema con el argumento del judío es que ellos estaban demandando un estándar de conducta de los paganos que ellos mismos no seguían. Están condenando a los demás por ser ladrón, por blasfemar, por cometer adulterio, pero ellos hacen lo mismo. Es el problema. Es lo mismo hoy como cristiano. ¿Perdón? No es lo mismo hoy como cristiano. Es lo mismo hoy en día, a veces como cristiano. A veces estamos hablando con otros de lo que nosotros no practicamos. Es hipocresía, ¿verdad? Es pecado, pero también hipocresía. Es un show.
Y Dios no bendice el show. No, Él bendice la integridad. Amén, hermanos. Amén. Entonces, aquí vemos la condenación del judío. ¿En qué sentido? Es condenado como ladrón, ya lo hemos visto, ¿verdad? Vemos la palabra hurtar, es la palabra ladrón, ¿verdad? Los fariseos odiaban a Jesús porque los llamó ladrones. Lo vemos en Mateo 23, ¿verdad? Es igual hoy en día. También es condenado como que adúltero, ¿verdad? Adúltero también. Dice allí el versículo 22, es condenado como adúltero. Dice, y tú que dices que no se ha de adulterar, sin duda algunos en Roma habían cometido adulterio y otros eran culpables de adulterio en corazón, Mateo 5. Y hay que reconocer, hermanos, siempre, ¿cómo se llama el adulterio? Es un asunto de corazón, ¿verdad, hermanos? Vamos a leer Mateo 5, porque siempre me trae convicción, ¿verdad? Cuando uno piensa en el estado de su corazón. Dice Cristo, Mateo 5:27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Siempre, normalmente, comienzo adentro de hombre, ¿verdad? Antes que se cumple fuera, ¿verdad? Estaba hablando con otro misionero hoy, en esta semana en la oficina. Fue ayer, otro misionero. Y él me dijo de una mujer que bien entregada, bien fiel, bien activa en la obra allí en México. Y ha cumplido los estudios, discipulado, era, digamos, líder entre las mujeres en la iglesia allí. Y el misionero tenía que salir, regresarse a los Estados Unidos por un tiempo. Y luego, antes que regresarse a México, algunos en la iglesia lo habían llamado avisándole que esta mujer de repente ya ha salido de la iglesia, está viviendo con un hombre, ¿cómo se llama? Sí, matrimonio libre. Entonces, él y yo estamos pensando, pues, ¿qué pasó con ella? Era un cambio drástico. Pero entonces estaba activo, sirviendo, dando ejemplo a todos, pero de repente dejó todo. Pero ustedes saben que comenzó quizás meses antes, quizás años antes. Estaba jugando. Ese no pasó de noche a mañana. Olvídalo. No. Ese fue, la semilla ya estaba. ¿Me explico? Y por esa razón, nosotros tenemos, como cristianos, tenemos que guardar nuestros ojos, nuestros pensamientos, ¿verdad? El internet y todo, tenemos que, con mucho cuidado, porque de lo que estamos mirando, de lo que vemos, de lo que participamos, las amistades negativas, todo, cuidado, porque de repente, ¿verdad? Puede pasar. Pero aquí en el contexto tiene que ver con el judío condenando a los gentiles, pero haciendo lo mismo. Es lo triste, ¿verdad? También condenado como idólatra, igual. Dice el versículo 22, tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio, ¿verdad? Entonces el hebreo era inocente de la adoración exterior de ídolos, pero era culpable de ¿qué? Avaricia. Y Pablo condenó la avaricia como idolatría. Efesios 5:5.
Estamos notando otra vez, hermano, estamos hablando de que es un corazón bien dividido, ¿verdad? Un corazón bien dividido, lealtad dividida, el poner tal valor sobre las cosas terrenales que estorben la adoración y servicio a Dios es idolatría. Ustedes saben lo que está pasando hoy en día, el placer, la fama, la riqueza material han tomado el lugar de una estatua de madera. Entonces, sí, obviamente no nos doblamos delante de una estatua, ¿verdad? De madera, pero a veces sí lo hacemos en madera, un Ford truck, perdón. Algo, ¿verdad? Material. Cuidado, ¿verdad? Cuidado. El corazón, ¿verdad, hermanos? Cuidado su corazón, ¿verdad? También es condenado como blasfemo. Tú que te jactes de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. La blasfemia a Dios en el comportamiento del hebreo era impensable, pero su conducta deshonraba el nombre de Dios mientras profesaba amarlo. Este fue lo triste. Entonces vemos aquí en el contexto, hermanos, Pablo hablando directamente, específicamente con el judío. En ese sentido, por conocer la ley. En ese sentido, el judío es que más responsable delante de Dios, ¿verdad? Y por esa razón es condenado por ella, o sea, por la ley. Entonces, Pablo les estaba recordando a los judíos que ser profundamente religioso, el vivir una vida moral y el apegarse a las doctrinas históricas de su religión no les garantizaría un lugar en el cielo. Entonces, los judíos mismos, como cualquier gentil otra persona, tienen que arrepentirse. Amén, hermanos. Y poner su fe en Cristo como el único camino al cielo. No hay otro camino. Amén, hermanos. Ok, entonces, hermanos, terminamos poco temprano, está bien. Pero, hermanos, hay que reconocer aquí, hermanos, en esta lección fue más específicamente así los judíos, pero también obviamente tiene aplicación a nosotros, ¿verdad? Entonces, hermanos, sigue con sus estudios, cumpliendo su tarea. Con algunos minutos, hermanos, déjame hablar aquí de su proyecto. Dice, ya quiero ver algunos de sus proyectos hoy, o sea, dice aquí, entregar su tema y bosquejo, ¿verdad? Y presentar nada más los puntos principales con sus puntos de apoyo, algunos detalles. Este es todo lo que quiero ver. Si no lo tiene en esta clase, me lo puede mandar, hermanos, es importante. Recuerden, todos tienen, ¿verdad? Esta hoja, porque aquí, hermanos, ustedes pueden ver los temas que pueden escuchar, puede escoger. La gran deuda de cada cristiano, las etapas de la degeneración. Recuerden 4 etapas. Dios habló hoy, la doctrina del pecado, la doctrina de la justificación. Si usted tiene otro tema que quiere entregarse, obviamente a favor de hablar conmigo. Pero yo prefiero que ustedes deciden entre los 5. Hay que escoger un tema y escribirlo. Aquí es el tema que voy a tocar, hermano Ellison. Aquí son mis puntos principales que apoyan este tema, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo rápido, hermanos, para que ustedes estén conmigo. Dios habla hoy. ¿Qué puede ser algunos puntos principales que vienen directamente de Romanos? Que ya lo hemos visto. Sí, Dios habla hoy
¿Cuál puede ser algunos de los puntos principales que apoyan este tema bíblicamente de Romanos? Dios habla a través de ¿qué? Creación, escrituras. Ella es predicadora. ¿De la qué? Conciencia. Ya lo hemos visto. 3 maneras en que Dios está hablando hoy. Algunos dicen, no me toca, no me habla. No, Dios le habla. Algunos dicen, no, yo soy ateo. No, Dios no cree en ateos. Le había hablado, le había revelado. Amén. Un ejemplo, las etapas de la degeneración son 4 que hemos visto en Romanos 1. Ese puede ser sus puntos principales, pero tiene que desarrollar los puntos. ¿Cuáles son las etapas de la degeneración? ¿Recuerdan? Uno es, primero es inteligencia, porque dice, conocieron a Dios, pero no le glorificaron como Dios. Inteligencia, ignorancia. ¿Qué? Así es. Idolatría, o sea, y luego, así es, o sea, inmoralidad. Entonces, a un corto paso de la idolatría a la inmoralidad. ¿Verdad? Y los vemos otra vez en Romanos. ¿Verdad? Entonces, están conmigo. Es eso que yo quiero ver nada más. Quiero ver a dónde va con este proyecto. ¿Verdad? Y quiero ver los puntos que vienen de Romanos. ¿Verdad? Ese no es algo que debe, ¿cómo se llama? Requiere demasiado tiempo, pero hay que hacerlo, ¿ok? Y con esa forma. Y yo quiero verlo escrito porque a veces me presentan ideas o principales que no apoyan realmente el tema que había escogido. Y yo puedo hacer sugerencias. Y luego, de esta manera, usted ya puede desarrollar su proyecto mejor, con más claridad. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, hermanos. Ok. Hasta ahí, hermanos. Gracias por poner su atención, hermanos. ¿Tiene preguntas, hermano? Hasta del proyecto o de este curso en donde andamos. ¿Tiene preguntas, dudas? ¿Estamos bien? Ok. Sigue también, hermanos, leyendo en su libro de texto por Dr. Wiersbe. Ok. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Señor, de nuevo, gracias por la palabra tuya. Gracias, Señor, por esta preciosa epístola, Señor. Sigue, Señor, hablándonos, Señor, preparándonos. Señor, el deseo es crecer, entender mejor y andar en la luz de las Escrituras. Señor, gracias por Romanos, toda la doctrina sana que encontramos allí, que vemos allí, Señor. Gracias por cada alumno y la diligencia de cada uno, Señor. Te pido que tú los bendigas, que tú los guías, que les des ánimo, Señor, del camino. Lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tomar algunos minutos.